Les voy a pedir que abran sus Biblias conmigo en Apocalipsis. Estamos yendo, he tomado esta fenomenal tarea de predicar Apocalipsis. Y al principio yo sabía, era mucha la doctrina, es mucha la teología que hay que presentar, que uno quisiera detenerse un poquito y ir más lento. Pero decidí tomar porciones más grandes. Esta vez, si Dios me permite predicar Apocalipsis otra vez, he decidido que va a ser más lento. Pero nosotros hemos visto las primeras dos partes, del 1 al 8. Esta vez veremos del 9 al 20. La primera parte, el apóstol Juan alaba al Dios Trino y describe quién es Jesucristo. Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y continúa con esta misma adoración describiendo lo que hizo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Nos amó, nos ama, nos lavó con su sangre, nos limpió el pecado, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y él termina, por tanto, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y para una iglesia que sufre persecución, para una iglesia que está acosada por el imperio romano, por las hordas de infieles, de idólatras a su alrededor, qué mensaje más alentador en el versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. La iglesia debe descansar en esto. El imperio romano no es el Todopoderoso. El imperio romano es limitado en su poder. El Señor es todopoderoso. El imperio romano no es eterno. Dios es eterno. El Salmo 45:6 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ese es el mensaje que Juan da a las iglesias en su introducción. Nuestro trino Dios reina. Él es rey, gobierna majestuosa y soberanamente. A Nabucodonosor le fue revelado esto mismo en Daniel 5:21. Después de ser humillado, fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene el dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que él le place. Los gobiernos de la tierra no son una amenaza para la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo se sostiene porque Dios es todopoderoso. ¿Lo entendió Nabucodonosor? ¿No lo entenderá su iglesia? No lo entenderemos nosotros. Él es todopoderoso. Para la iglesia perseguida en el primer siglo, ese fue un mensaje reconfortante. Y lo debe ser para nosotros también. Momentos difíciles de política turbulenta, de movimientos sin antes ser vistos. Pero Dios en su sabiduría ha establecido su reino en medio, por así decirlo, en medio del terreno del enemigo. Allí, la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente habitan la misma tierra hasta el fin del siglo. La simiente de la serpiente siempre ha perseguido a la simiente de la mujer. Desde el principio fue así. Caín persiguió a Abel, Ismael se burlaba de Isaac, el imperio romano persiguió a la iglesia. Entonces no debe sorprendernos que el mundo se oponga contra todo lo que se llama Dios, según de Tesalonicenses 2:4. La persecución de la iglesia no es algo extraño. Es más, podemos decir que es todo lo contrario.
que la iglesia no sea una amenaza para el mundo, que la iglesia y su mensaje no sea una amenaza para el mundo incrédulo. Eso es extraño y es lo que estamos viviendo en nuestros días. La iglesia perdió su relevancia y se ha sido más bien como un animalito domado que se acomoda y se transforma en lo que el mundo quiere que sea. La iglesia ha dejado de ser una amenaza para el mundo y eso sí es extraño. Rogamos al Señor que nosotros nos mantengamos firmes en la palabra de Dios, sea que me descubre a mí, o sea que descubre a la iglesia, o sea que amenaza al mundo con su palabra. Leamos pues los versículos del 9 al 20. Leo, les prometí que voy a comprar una Biblia de la Reina Valera, pero por este día, alguien me va a prestar una Biblia Reina Valera para no confundirlos. Apocalipsis 1, del 9 al 20. Dice la palabra del Señor así. Esta es la palabra de Dios. Y es por eso el temor cada domingo de yo pararme acá sabiendo que es la palabra de Dios la que tengo que predicar. Pero usted tiene que escuchar la palabra de Dios. Es la misma responsabilidad para yo exponerla y para usted escucharla. Recordemos pues, es la palabra de Dios. Amén. Dice así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en sus fuerzas. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Yo, Juan, comienza su relato. Yo, Juan. De los 12 apóstoles, Juan era uno de los que con Pedro, Jacobo y Andrés era del círculo más íntimo de nuestro Señor Jesús. Ellos vieron a Cristo transformado, vieron su gloria. Ellos vieron a Cristo resucitando muertos. Ellos vieron a Cristo transformando el agua en vino. Juan se hace llamar a sí mismo el discípulo amado por el Señor. El gran apóstol se identifica así con la iglesia de esta manera, no como el gran apóstol. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Yo, Juan, vuestro hermano, compañero en la tribulación, sufrimos la misma persecución, porque Satanás y el mundo no reconocen grandeza en el hombre, aún así sea
el mismo apóstol Juan. Lo mismo que anunció Pablo. Yo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Lo mismo que anunció Cristo en Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Yo, Juan, vuestro hermano, vuestro compañero en la tribulación, en la perseverancia en Jesús. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación del reino y en la paciencia de Jesucristo, en la perseverancia en Cristo. Pablo se ve a sí mismo no como un supercristiano, sino como uno que lucha. Juan, de la misma manera, se identifica con la iglesia perseguida y le dice a la iglesia: mis hermanos, esto es normal en los creyentes. El mundo odia a Cristo y ve a Cristo reflejado en nosotros, y eso es causa de gozo. Cuando los apóstoles fueron azotados, ellos regresaron con sus hermanos llenos de gozo. ¿Por qué? Porque podían entender que si el mundo los odiaba, no era porque ellos le hubieran hecho algo, sino porque por lo que el mundo veía en ellos. Ahora, la pregunta tiene que ser así: ¿el mundo me odia por mi mal carácter? ¿El mundo me rechaza por mi infidelidad? No reclamamos que el mundo nos rechaza, o no hay virtud que el mundo nos rechace por un mal carácter. Pero ellos se gozaron de que el mundo los rechazara por predicar a Cristo. ¿Cierto? Si yo me encuentro con una persona que jamás he visto en mi vida, no tengo relación con ella ninguna, no tenemos trabajos en conjunto, no tenemos nada, y yo hablo de Cristo y él se enoja, tengo que llegar a la conclusión de que al que odia es al Señor Jesucristo y no a mí. Yo, vuestro amigo, vuestro hermano, vuestro compañero en el reino, en la tribulación y en la perseverancia. Un pastor, un rebaño, una copa, un espíritu, no dos, no tres, uno. Uno para Juan, uno para ti, uno para mí, un Señor para la iglesia de Asia perseguida, vuestro hermano y compañero en la perseverancia de Jesús. La razón por la que Juan se encontraba en la isla de Patmos es sencilla. A causa de la palabra de Dios, dice el versículo 9, a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y estas dos cosas juntas es lo que provoca la ira del mundo. Fíjese bien, dice Juan: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y son estas dos declaraciones unidas, son las que provocan la ira de los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios y el testimonio de Jesús juntos son una amenaza. Si separas estas dos cosas, pierde completamente su poder. Las escrituras, sin el testimonio de Jesús, se convierte en lo que la mayoría de las iglesias predican cada domingo: historias sin ningún sentido o historias para autoedificación, para levantar la estima del hombre. La escritura sin Cristo se convierte solamente en un conjunto de historias inconclusas, sin ninguna aplicación. ¿Qué saben de Zaqueo? ¿Que era un hombre chaparrito? No. ¿Qué sabemos de Zaqueo? Cristo le dice: es necesario que ahora yo pose en tu casa. Zaqueo estaba escogido desde la eternidad, pero Zaqueo no podía ser salvo si no escuchaba el mensaje de salvación. Separa ahora entonces a Jesús de las escrituras y se va a convertir en lo que tú quieres que sea. Mi Jesús
no echa a nadie al infierno. Tienes razón, dijo MacArthur, si tu Cristo no echa a nadie al infierno, si tu Cristo no amenaza a nadie. Si Él no echa a nadie al infierno, no es Cristo. Separa las escrituras del testimonio de Jesús, son un montón de historias inconclusas. Separa a Cristo de las escrituras y lo podrás convertir en lo que tú quieras. Así que para evitar caer en este error y perder el rumbo correcto de nuestra aventura, revisamos nuestro compás, asegurémonos de que nos movemos hacia la dirección que se nos proveyó al principio. Allí en el versículo 1, al principio de nuestra jornada, se nos dio la dirección de este camino y es la revelación de Jesucristo. Singular, una, la revelación de Jesucristo. ¿Dónde la encontramos y cómo la entendemos? La encontramos en las Escrituras, la encontramos en el testimonio de Cristo y la entendemos por la iluminación del Espíritu de Cristo. Dividiremos entonces nuestra porción de las Escrituras de esta manera. Sencillo. Sencillo para ustedes, difícil para mí. Lo que Juan oyó, lo que Juan vio y lo que causó en Juan estas visiones. Lo que Juan oyó, dice el apóstol Juan en el versículo 10 y 11, yo, es decir, Juan el apóstol, estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Qué oyó Juan? Escuchó una voz como sonido de trompeta. Es la voz poderosa de Dios. Juan sabía que no estaba escuchando voz de hombre, estaba escuchando la voz de Dios. En Éxodo 19, cuando el Señor está dando su ley, dice que en cuanto más hablaba, el sonido de la trompeta iba en aumento, al grado que el pueblo tuvo temor. Y en 2 Tesalonicenses 2:4 se nos dice que cuando Él regrese, dice así, cuando Él regrese, 2 Tesalonicenses 2:4, no, 1 Tesalonicenses 4:16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. La voz del Señor es suficiente para que los muertos salgan de la tumba. Esta es la voz que escuchó Juan allí en Apocalipsis. ¿Dónde estaba Juan? En la isla de Patmos. ¿Qué estaba haciendo? Estaba adorando a Dios, estaba en el Espíritu. Ahora, aquí yo tengo un problema en la aplicación. Estaba yo en el Espíritu, dice Juan, en el día del Señor. Claro, yo entiendo perfectamente que Juan fue llevado a las visiones, fue llevado a un nivel más alto, es decir, no aquel que se puede entender con los sentidos. Juan fue llevado a las visiones a un nivel que ya no es carnal, ya no es, está más allá de la mente humana. Le fue revelado Jesucristo. Pero Juan dice, muy interesante, era el día del Señor. Entonces ustedes recuerdan a Juan, aquel hombre impetuoso que quería quemar a los samaritanos. Este hombre, él vio a Jesucristo desde el principio, en el ministerio de Cristo. Y Juan estaba allí cuando alguien le pregunta a Jesús o le muestra el templo con gran orgullo y le dice, mira, qué piedras, qué edificios. Y Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Marcos 13 del 1 al 2. El judío y el templo están completamente unidos. Juan escuchó esto
Él lo está guardando, pero Juan tuvo que escribir, tuvo que grabar la historia de la mujer samaritana. ¿Se recuerdan la pregunta de la mujer samaritana? Los judíos dicen que adoramos allá, los samaritanos dicen que adoramos acá. Y Cristo le dice en Juan 4, 19 al 24, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y dice, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adore. Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. ¿Dónde estaba Juan? En una isla. ¿Qué estaba haciendo? Juan, de alguna manera, supo que era el día del Señor. Y Juan estaba adorando al Señor. Allí en este momento es cuando él recibe estas visiones. Entonces podemos pensar, yo, Juan, estando en el Espíritu, en el día del Señor, es decir, el Señor lo lleva a una visión espiritual, o Juan ya estaba adorando en el día del Señor, en el Espíritu, a su Creador, a su Redentor. No ya un lugar físico, exclusivo, específico. No, el adorador verdadero lo adora en espíritu y en verdad. Juan estaba adorando a Dios en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué hacemos tú y yo aquí esta mañana? Adoramos al Señor en el Espíritu, en la verdad. ¿Cómo vivimos? En el Espíritu. ¿Cómo oramos? En el Espíritu. ¿Cómo luchamos contra nuestro pecado? En el Espíritu. Caminamos en el Espíritu. Vivimos en el Espíritu. Vamos a la pregunta primera. ¿Qué oyó Juan? La voz del Señor. ¿Qué vio Juan? La revelación de Jesucristo. Ahora, está claro que usted cuando estaba niño no le gustaban los libros grandes de puras letras. ¿Cómo le gustaban? Con dibujitos. Muchos les gustan los libros todavía con dibujitos. Y entonces, la revelación de Cristo les da a Juan así, con figuras. ¿Qué vio Juan? La revelación de Cristo. ¿Cómo la vio? Con figuras. Ahora, piense conmigo un momento. De los 4 evangelios, ¿cuál de ellos nos muestra con más claridad cómo era la apariencia física de Jesucristo? ¿Cuál de los 4 evangelios nos muestran cómo se veía Cristo en su cuerpo humano? Y la respuesta es ninguno. Estaba pensando, ¿cuál? Ninguno. ¿Por qué? Porque los evangelios no hacen énfasis en cómo Cristo se ve. Los evangelios hacen énfasis en quién es Cristo. Y aquí en estas figuras tenemos la misma. No nos van a enseñar las figuras cómo se ve Cristo, más que quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Es la revelación de Jesucristo. ¿Se recuerdan nuestro GPS puesto en esta dirección? La revelación de Jesucristo. Si nos perdemos en las figuras y no llegamos a Cristo, hemos perdido el curso, hemos perdido el rumbo de nuestra camino. Entonces dice así, el 12. Y me volví, escuché una voz atrás de mí. Yo siempre he estado pensando, no, ¿por qué nos pone así? No, estaba Juan adorando, pero le hablan por atrás. No sé si usted le ha pasado que le hablen y se asusta uno, ¿no? Porque no estás esperando que nadie esté atrás de ti, menos en una isla sola. Pero él escucha la voz atrás, se vuelve a ver la voz. Se vuelve a ver la voz que hablaba conmigo. Dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi. ¿Qué vio Juan? La revelación de Jesucristo. Y vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Ahora, entre los candeleros
Y las estrellas, la explicación está en el versículo 20. Entonces yo me voy a pasar a la revelación de Jesucristo. Y en el versículo 20 entenderemos qué significan candeleros y estrellas. En medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Qué vio Juan? Vio a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es Cristo? Este Hijo del Hombre. Daniel 7, 13 al 14. La visión que Daniel tuvo es muy similar a la de Juan. Pero en Daniel nos dice que es el trono de Dios. Y dice Daniel 7, 13 y 14, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y escuche, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Quién es Cristo? Es el Rey de Reyes. Este Hijo del Hombre que Daniel vio allá es el que está hablando ahora con Juan. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Mateo 24:30 dice, Cristo entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Es aquel por el cual las naciones harán lamentación, en el versículo 7 del capítulo 1. Y aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Este es el Hijo del Hombre, glorioso, Rey de Reyes, gobierno eterno. Su gobierno no tiene fin. Es aquel que fue traspasado, pero que ahora está sentado a la diestra del Padre y reina para siempre. Lea conmigo el versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Ahora, ¿de qué está vestido? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su vestidura es vestidura de un rey, es vestidura de un sacerdote. ¿Quién es Cristo? Él es nuestro rey, Él es nuestro sumo sacerdote. Daniel 10, 5 al 6 dice, y alcé mis ojos, siguen Daniel en su visión, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro, de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. No como se ve. ¿Quién es Cristo? Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro Rey soberano. A Cristo, los soldados romanos lo vistieron de púrpura, porque en forma de burla, le decían que si él pensaba de sí mismo que era rey. Entonces lo vistieron de púrpura para burlarse de él. Juan 19, 2 y Juan 19, 5. Dice, los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Jesús entonces salió en el 19:5, dice, salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Ellos lo hicieron en forma de burla, pero el Señor se cubrió de gloria. El Señor está sentado a la diestra del Padre y regresa en gloria eterna. Ellos lo hicieron para burlarse, pero Cristo fue coronado Rey soberano sobre todas las cosas y dado a la iglesia como cabeza. Leamos entonces enseguida. Vimos entonces, primero, quién es, cómo es semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Cristo?
Él es la cabeza de la iglesia, Él es su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana. ¿Quién es Cristo? Es Dios eterno. Él no se envejece. Esto del cabello blanco significa que es eterno, el que es, que era y que ha de venir. Daniel 7:9. Sigue la visión. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Él no se cansa, dice Isaías 40:28, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Este cabello blanco es el anciano de días, es el Dios eterno. Juan 8:56 y 58. Cristo dice a los fariseos que reclamaban a Abraham como su padre, le dice: Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo fui. No, yo soy. Yo soy. Él es el eterno Dios. Dice, sigue diciendo la descripción de Juan en el capítulo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus ojos como llama de fuego. ¿Quién es Cristo? Es el Dios omnisciente. Su mirada está por todos lados. Todo lo ve. Él es el juez de toda la tierra. Aquel que tú piensas que pudiste burlar, aquel que tú piensas que pudiste guardar secretos de él lo ve todo. Sus ojos son como llama de fuego. Daniel 2:22 dice: Él revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. ¿Quién es Cristo? Él es el Señor omnisciente. Dice el versículo 15: sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Sus pies, él se mueve, dice el versículo 1 del capítulo 2, al mensaje a la iglesia a Éfeso. Escribe al pastor de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: él se mueve adentro de su iglesia. Y esto nos debe hacer a nosotros servirlo con temor. El Señor promete estar en medio de su pueblo, pero un pueblo en el que el Señor habita, un pueblo tiene que ser un pueblo redimido que camina en santidad, porque la presencia de Dios es una amenaza al incrédulo. Él camina en medio de su iglesia y Él ordena el camino de su pueblo. El Salmo 77:3 dice así: oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? ¿Habrá otro Dios tan grande como nuestro Dios? Él tiene pies como de bronce bruñido. ¿Quién es Cristo? Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que la dirige. Veamos entonces la siguiente descripción. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. De su boca salía una espada de 2 filos. ¿Quién es Cristo? Él es el Logos, la palabra de Dios. Esa palabra que es cortante más que una espada de 2 filos, según Hebreos
4:2. ¿Quién es Cristo? Él es la palabra de Dios. Oseas 6:5 dice: por esta causa los corté por medio de los profetas. Hablé, mi palabra los cortó, y dice: con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Ahora, yo quiero que piensen esto. No cómo se ve Cristo. ¿Quién es Cristo? Es Dios omnisciente, es Dios que hace juicio, es Dios todopoderoso, es Dios eterno, el Hijo del Hombre que Daniel vio en su visión, es el Hijo del Hombre que se sentó a la diestra, es el mismo que fue traspasado, es el mismo que fue a la cruz, pero que ahorita se viste de gloria. Ahora, quiero que vea conmigo, por causa de tiempo, vea conmigo lo que causó en Juan. ¿Qué oyó Juan? La palabra poderosa de Dios, como una trompeta, como el sonido de una trompeta. ¿Qué vio Juan? La revelación de Cristo, no cómo se ve Cristo, quién es Cristo. ¿Y qué fue lo que causó en Juan? ¿Cuál fue la reacción de Juan? Dice allí en el 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Escuchen, mis amados hermanos, son millones los que reclaman amar a Jesús. Los mormones dicen que aman a Jesús. Los católicos dicen que aman a Jesús. Los budistas dicen que aman a Jesús. Los musulmanes dicen que aman a Jesús. Los testigos de Jehová dicen que aman a Jesús. Pero su amor solo les alcanza para su propia definición de quién es Cristo. El amor que profesan por Jesús no les alcanza para amar a este Jesucristo revelado en Juan, en Apocalipsis 1 a Juan. Este amor que profesan no les alcanza para adorar y amar a Jesucristo como Dios. ¿Por qué? Porque es un Dios peligroso, es un Dios que amenaza con juicio, con infierno, con castigo. ¿Por qué no aman a este Cristo? Porque demanda que el hombre se humille, que se arrepienta de su pecado, que confiese su pecado y que caiga a sus pies. Dice el apóstol Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y fue la misma experiencia de Daniel. Dice Daniel: me quedé sin fuerzas. Es la misma experiencia de Isaías. Estoy deshecho, estoy desunido. Es la misma experiencia de Pedro. Cuando le pide al Señor que no se acerque: apártate de mí, Señor, yo soy hombre pecador. Y todos estos escucharon la misma frase: no temas, no temas. Mire, dice allí: cuando le vi, el versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. No temas, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. No temas, escribe estas cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y aquí está el misterio de las estrellas y los candelabros o candeleros. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Y las 7 estrellas son los pastores o mensajeros de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Él ha prometido edificar su iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, no el pastor. Él es la cabeza de la iglesia, no los diáconos.
Él es el que sostiene su iglesia, no los miembros de la iglesia. Y Él la sostiene en su mano derecha. Las 7 iglesias es la iglesia universal, la iglesia completa de Cristo en cualquier parte del mundo. Y Él es el que vive, es decir, de quien proviene la vida misma. Aquella vida fue manifestada. Y en el original dice, y fue hecho muerto y volvió a vivir. Y vive por los siglos de los siglos. Él tiene las llaves, el que cierra y nadie abre, el que abre y nadie cierra. La pregunta es, ¿pudiste ver quién es Cristo esta mañana? ¿Caerás a sus pies tú también? ¿O esperarás a caer a sus pies cuando regrese en gloria? Pero solo para escuchar, apártate de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Abra sus Biblias conmigo en Lucas 17:33. Lucas 17:33. En cuanto a la frase de Juan, cuando lo vi, caí como muerto. 17:23 dice así: y os dirán, Lucas 17:33, todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Es decir, la experiencia de Juan al estar delante de la presencia del Señor, la reacción de él fue caer como muerto. Es decir, si tú vienes a Él, si tú vienes a Cristo, claro que vas a sentir que te mueres. Te mueres de vergüenza, de dolor, te mueres del sentimiento de ser el más perverso del mundo. Pero procura esconder esto, guarda tu vida y la vas a perder. Piérdela ahora en Cristo y la vas a ganar. Es decir, tenemos que morir para que Él nos pueda volver a hacer. Tiene que deshacernos en pedazos para que nos pueda construir. Si vienes a Cristo, morirás, sí, vas a morir a ti mismo, pero vas a vivir para Él. Y esa es vida. Esa es vida. Hemos probado lo que el mundo ofrece y hemos probado lo que Dios ofrece. Y te podemos asegurar, los que estamos en Cristo, que es lo único valioso en este mundo. O quedarás desechado, quebrantado, desunido para juicio eterno. O quedarás desechado, deshecho, quebrantado y desunido para vida eterna. Hoy es el día que puedes venir. Ven a Él. Sí, yo sé que tendrás que confesar y habrá cosas que te dolerán. Habrá muchas cosas de las cuales tendrás que avergonzarte. Pero es vida. Esto es vida. Vendrás a Cristo hoy. Vamos a orar. Señor glorioso, revelándonos tu majestad, tu poder, tu gloria. Hoy, Señor, nosotros, sin haberte visto, hemos creído. Hemos creído que tú eres lo que dices ser, el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, el juez de vivos y muertos. Hemos creído, Señor, que tú eres Dios eterno, el anciano de días,
el de ojos como de fuego de llama, que ve todo, que juzga todo, del cual no se puede esconder absolutamente nada. Nos has rescatado, Señor, hemos visto nuestra propia maldad, hemos sufrido la vergüenza de ser rebeldes contra ti, Dios tierno, bondadoso, nosotros criaturas impías, indignas, pero en Cristo hemos encontrado el descanso para esta vergüenza, el descanso para el dolor de sabernos pecadores. Y tu Espíritu Santo nos ha unido a un cuerpo, tu iglesia maravillosa, donde tú te mueves, la que tú sostienes con tu mano derecha. Padre, concédenos ver vidas transformadas, traídas de la luz a las tinieblas. Y concédenos, Señor, ver a los creyentes caminando con confianza, fuertes, maduros, dispuestos, humildes, sumisos a tu palabra. Ruego, Señor, por tu iglesia en Fort Pierce. Glorifícate en ella, Señor, en nombre de Jesús. Amén.